Hola, habla Víctor y quiero que tengas esta semana bendecida en el Señor, ya que este sábado tuvimos nuestro culto de adoración y continuamos con nuestra serie Hijo de Dios. Ayer tuvimos ya a nuestros hermanos que llegaron de sus vacaciones y queremos dejar parte del resumen de esta predicación si no pudiste estar. Ayer hablábamos sobre los milagros y les comentaba una película que vi hace tiempo que se llama El Circo de la Fe o Salto de Fe, una película donde hacen una comedia sobre las predicaciones donde manipulan a las personas para que haya milagros y las personas puedan ofrendar y dar más dinero en las ofrendas. ¿Por qué? Porque hablábamos del sentido de milagros, teniendo en cuenta que tenemos una hojita que después de terminar la predicación la entregamos para ir leyéndola en la semana, y dos preguntas que hay para ir pensando en esta serie que estamos trabajando, Hijo de Dios, que la puedes ver en Netflix, que se llama La Biblia, la serie, la parte de la esperanza y la misión. Ya estamos en la misión. ¿Por qué? Porque los milagros tienen un significado. Los milagros decíamos que es una situación o un fenómeno que no puede explicarse de una forma científica o procesos naturales, no puede medirse, siempre se atribuye a una participación divina, en el caso nuestro, sobre Dios. Y los milagros siguen sucediendo, siguen sucediendo. Y tomamos el pasaje de Marcos, capítulo 2 sobre el paralítico. El paralítico. La predicación se llamaba El milagro del perdón. ¿Por qué? Porque la historia del paralítico tiene una perspectiva, una mirada, si tú ves la serie, que ahí lo llevan al pie de la letra, lo que sucede. Jesús primero enseñaba la palabra y la gente le seguía mucha gente, quería escuchar. Jesús recién iniciaba su ministerio, no era algo que ya tenía una fama y reconocimiento. Y la gente le seguía, y él cuando comienza su ministerio, recordando parte de la predicación pasada sobre Simón, estaba ahí por el lago o el mar de Galilea predicando, y la gente al seguirle se llenaba la casa. Incluso algunos dicen que posiblemente pudo haber sido la casa de Pedro, que predicó y se llenó. Y en este instante dice que capítulo 2 de Marcos en adelante, llegan cuatro personas y rompen el techo y bajan a un paralítico en esta abertura del techo. Jesús queda mirando, impactado, porque observa la fe de estas cuatro junto al paralítico. Y Jesús se acerca con estas palabras tan de amor que dice, hijo. Esas palabras marcan mucho. Hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Por qué? Porque había un concepto de que la enfermedad o los problemas de la vida eran causas del pecado, de que Dios había hecho un castigo sobre la persona. Y hablábamos del paralítico, lo que conllevaba quizás en esos años la necesidad grande de ser una persona dependiente de otros, sobre todo en pequeños poblados muy antiguos donde dependía de la caridad de otros. No sabemos si las cuatro personas eran familiares o amigos personales, o si este proceso de ser paralítico era desde niño o quizás fue sano. Yo hacía suposiciones sobre algunas situaciones y después quedó paralítico. Pero el hecho que cuatro personas lo llevan donde Jesús. La única persona que podía resolver los problemas del paralítico, de esta necesidad de que otros le ayudaran, era Jesús. No había nadie más. Nos poníamos en los zapatos de las personas que viven estas situaciones. Nos acordábamos del caso de una niña en Chile que pedía la eutanasia, porque les decía que al estudiar el texto, al mirarlo, uno llega a pensar en la eutanasia, el dolor, la degeneración del cuerpo, sin estar en movimiento y muchos de problemas más. ¿Cuántas personas están en esos estados y piensan en morir? Porque la única solución para no hacer desgaste a las personas que están alrededor es la muerte. Entonces le decía, a lo mejor esta persona tenía ese sentido, quiero morir, pero hoy día me encuentro a lo mejor frente a la única solución de mi vida. Si de aquí no se soluciona, yo debería morir. Y recordando palabras de Jesús que dice, yo soy la vida. Entonces imagínate a alguien que podría pensar en la muerte y se enfrenta a la persona que dice, soy la vida. Bueno, el hecho que Jesús se acerca y le dice, hijo, un sentido de acercarse, de hacerle comprender que lo que está pasando, si tú crees o tienes entendimiento, te pasa porque estás en pecado, hoy día te son perdonados. Y solamente esa frase hace mover a los religiosos que observaban ahí, que es el primer enfrentamiento
que tiene Jesús con los fariseos, los movimientos del Sanedrín, que dice, pero ¿cómo puede decir eso? Está haciendo una blasfemia, está haciendo una herejía. En vez de ver la situación del paralítico, ellos observan el sentido de que su religión se sienta amenazada, que alguien puede perdonar pecado, porque le dice, solamente el que puede perdonar pecado es Dios. Y Jesús le hace la pregunta a los religiosos, a aquellos que cuidan las posturas de pronto muy enérgicas sobre el significado de la fe. Muchas veces quieren hacer significado o quieren explicar procesos que dependen solamente de Dios. Se olvidaron de las personas. Dios les dio la tarea de cuidar a las personas, pero se olvidaron de las personas. Más defendían su dogma judío religioso que la persona en sí que estaba sufriendo al frente de ellos. Por eso Jesús le hace la pregunta, ¿qué es más fácil? Y es la que decíamos entre todos. ¿Qué es más fácil decirle a una persona en esa situación? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. En la situación uno puede decir, claro, tus pecados te son perdonados porque es algo verbal. Pero ahora que suceda el milagro, es otra situación. Por eso Jesús le dice, el Hijo del Hombre tiene la autoridad para perdonar, atribuyéndose esa función divina de perdonar, que todos lo sabemos que la máxima expresión es la cruz. Entonces una persona postrada, al cual Jesús, después de hacerle este planteamiento a los religiosos del momento, le dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y sucedió. Entonces decíamos el milagro. Primero Jesús perdona su corazón. A veces la gente postrada en muchas situaciones tiene muchas amarras internamente en su alma, en su espíritu, y no pueden salir. Decíamos y nos preguntábamos, ¿quiénes son las personas paralíticas en este tiempo? Quizás la depresión, la enfermedad, el miedo, la culpa paraliza a las personas y no pueden salir de ese estado. O personas enfermas directamente, con enfermedades así. ¿Qué puede liberar su alma? Primero es el perdón. Y Santiago, libro de Santiago, capítulo 5 en adelante, dice, si alguien está enfermo entre ustedes, llamen a los ancianos, únjanlo con aceite, y la oración de fe lo sanará. Y si hubiese pecado, dice, le será perdonado. Por eso dice, confiésese cada uno sus pecados, para que Dios los sane. Entonces, todo milagro requiere primero un perdón del espíritu, liberación interna de sus emociones, de su psique y de su alma, para que se produzca el mayor milagro que Jesús puede decirnos hoy día, levántate y anda. Era la explicación de la vida de Jesús en ti en esta serie. Quizás podemos hacer esta función de los camilleros, si no tenemos esa capacidad de poder decirle a otro, oye, yo conozco a alguien que puede sanarte de esa situación, y ese es Jesús, y explicarle quién es Jesús en su vida y sanarte. O puedo hacer la función de los camilleros, llevarlo al liderazgo o a la iglesia misma para que la iglesia haga una oración de fe y sane a la persona. Eso es lo que hoy día requerimos. Esta historia del paralítico nos muestra y nos entrega esa mayor enseñanza. Primeramente, antes de ponernos los zapatos de los religiosos, ver a la persona. Y esas personas necesitan sanidad del alma, necesitan liberar sus culpas, necesitan salir de ese estado oprimido que no pueden moverse. Y eso lo hace el perdón. Por eso el mayor milagro es el perdón. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo la próxima semana, que tenemos Cena del Señor. No te olvides, participa porque es tu iglesia. Y la iglesia somos todos. Nos convocamos a la mesa para celebrar. Que Dios te bendiga.